La pasaje que será abordado en este mensaje se encuentra en la Epístola a los Efesios, uno de los libros del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. El texto específico, que abarca los versículos 19 al 22 del capítulo 2, presenta una poderosa declaración sobre la unidad en Cristo y la inclusión de todos los creyentes como miembros de la familia de Dios. Este pasaje tiene un significado profundo, que resuena en la transición de los gentiles, aquellos que no eran judíos, de extranjeros y forasteros, a conciudadanos y miembros plenos de la casa de Dios. Primero, narremos el pasaje bíblico que guiará esta reflexión. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Este pasaje encapsula una gran riqueza teológica y espiritual, con implicaciones profundas para la vida cristiana, tanto individualmente como en comunidad. Para comprender plenamente el significado de este pasaje, es crucial explorar el contexto en que fue escrito. La carta a los Efesios fue compuesta por el apóstol Pablo, probablemente durante su tiempo de prisión en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Es una de las llamadas epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. La ciudad de Efeso era un centro importante en el mundo antiguo, una metrópoli que albergaba una mezcla diversa de culturas y religiones. Era famosa por su gran templo dedicado a la diosa Artemisa, o Diana, como la conocían los romanos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este ambiente, la iglesia cristiana emergente enfrentaba numerosos desafíos, incluida la tensión entre judíos y gentiles convertidos al cristianismo. Pablo, como un judío fariseo que se convirtió en apóstol de Cristo, era especialmente sensible a las divisiones que existían entre judíos y gentiles. Para los judíos, ellos eran el pueblo elegido de Dios, descendientes de Abraham, herederos de las promesas divinas. Los gentiles, por otro lado, eran vistos como ajenos a estas promesas, extranjeros y, a menudo, enemigos espirituales. El concepto de extranjeros y advenedizos que Pablo menciona en el versículo 19 remite a esta separación. La obra redentora de Cristo, como Pablo enfatiza, destruye esta barrera. Por la fe en Cristo, los gentiles, que antes estaban alejados, ahora son reconciliados con Dios e incorporados a la comunidad de los creyentes. Pablo utiliza una imagen poderosa para describir esta nueva realidad. Ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. El término conciudadano sugiere que los gentiles ahora tienen plenos derechos y privilegios como miembros del pueblo de Dios. Ya no se les considera forasteros o alienígenas espirituales, sino que forman parte de la misma ciudad santa, que es la comunidad de los creyentes. El término santos aquí se refiere a todos los que son consagrados a Dios, tanto judíos como gentiles, unidos en Cristo. Además de ser conciudadanos, los creyentes también son descritos como miembros de la familia de Dios. Esta metáfora familiar destaca la intimidad y la comunión que los creyentes comparten con Dios y entre sí. En la cultura del Nuevo Testamento, la familia era la unidad social más importante, y ser parte de la familia de Dios implica una relación de amor, protección y cuidado mutuo. Pablo continúa, afirmando que los creyentes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Aquí, el apóstol utiliza la imagen de un edificio para describir la iglesia. El fundamento se refiere a las doctrinas y enseñanzas transmitidas por los apóstoles y profetas, aquellos que recibieron directamente la revelación de Dios. Los apóstoles, como testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Cristo, fueron encargados de establecer la doctrina cristiana. Los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron portavoces de Dios, transmitiendo su voluntad al pueblo. Juntos, proporcionan la base sobre la cual se construye la iglesia. Pablo enfatiza que Cristo Jesús es la piedra angular de este edificio espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 20. La piedra angular es la primera piedra colocada durante la construcción de un edificio, sirviendo de guía para el resto de la construcción. Es fundamental para la estabilidad y alineación de toda la estructura. En términos espirituales,
Cristo es el fundamento esencial e insustituible de la Iglesia. Sin Él, toda la estructura se derrumbaría. Pablo sigue diciendo que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 21. La imagen aquí es dinámica. La Iglesia no es una estructura estática, sino que está en constante crecimiento a medida que más personas son traídas a la fe en Cristo. Este crecimiento es bien coordinado, lo que sugiere que cada parte del edificio, cada creyente tiene un papel específico y está colocado de manera precisa, de acuerdo con el propósito de Dios. Finalmente, Pablo declara que los creyentes, juntos, están siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 22. La Iglesia, entonces, no es solo un edificio espiritual, sino un templo vivo, donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Este es un concepto extraordinario. Dios, el creador del universo, ha elegido hacer su morada entre su pueblo, en sus corazones y en su comunidad. Ahora, a la luz de este entendimiento, podemos reflexionar sobre las implicaciones prácticas y personales de este mensaje. El primer aspecto a considerar es la nueva identidad que los creyentes tienen en Cristo. Antes de conocer a Cristo, muchos pueden sentirse como extranjeros en relación con la vida espiritual, desconectados de Dios y de la comunidad de fe. Esto puede manifestarse en sentimientos de insuficiencia, exclusión o incluso alienación. Sin embargo, el Evangelio de Cristo transforma esta realidad. Ofrece a todos la oportunidad de ser reconciliados con Dios y de ser integrados plenamente en la familia espiritual. Esta nueva identidad es tanto un privilegio como una responsabilidad. Como miembros de la familia de Dios, los creyentes están llamados a vivir de acuerdo con esta nueva condición, reflejando el carácter de Cristo en sus vidas diarias. Esto implica no solo un cambio interno, sino también un compromiso con la comunidad de fe, buscando la unidad y el bien común. La imagen de conciudadanos y miembros de la familia de Dios enfatiza la naturaleza inclusiva de la Iglesia. Independientemente del origen étnico, estatus social o historial personal, todos son bienvenidos en la casa de Dios. Esto desafía cualquier forma de prejuicio o exclusión dentro de la comunidad cristiana. La Iglesia está llamada a ser un lugar de acogida y amor, donde todos puedan encontrar un hogar espiritual. Este es un punto crucial, especialmente en un mundo dividido por tantas barreras raciales, económicas, culturales. La Iglesia, como comunidad del pueblo de Dios, debe ser un ejemplo vivo de la reconciliación y unidad que Cristo trajo. Cada creyente tiene la responsabilidad de promover esta unidad, buscando siempre la paz y la comprensión mutua. Al considerar la metáfora del edificio espiritual, queda evidente la importancia de un fundamento sólido. En cualquier construcción, si el cimiento no es firme, toda la estructura estará en riesgo. Del mismo modo, la vida cristiana necesita estar firmemente cimentada en Cristo y en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, según se registran en las Escrituras. Esto significa que la lectura y el estudio de la Biblia no son solo actividades opcionales, sino esenciales para el crecimiento espiritual. Conocer la palabra de Dios es conocer la base sobre la cual nuestras vidas deben ser construidas. Además, es crucial que cada creyente reconozca a Cristo como la piedra angular de su vida, aquel que alinea, guía y sostiene toda la existencia. Pablo nos recuerda que el edificio espiritual de la Iglesia está en constante crecimiento. Esto implica que el crecimiento espiritual no es solo una cuestión individual, sino también comunitaria. Cada creyente tiene un papel en el cuerpo de Cristo, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia. Esta verdad invita a una reflexión sobre el papel de cada uno en la Iglesia local. ¿Cómo puede cada creyente contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿Qué dones y habilidades pueden ser usados para edificar a otros en la fe? Es esencial que cada miembro de la Iglesia se involucre activamente en la comunidad, ayudando a otros a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Finalmente, el concepto de que la Iglesia es una morada de Dios en el Espíritu trae una poderosa implicación para la vida cristiana. La presencia de Dios no está confinada a un templo físico, sino que reside en la comunidad de los creyentes. Esto significa que la vida cristiana no se trata solo de lo que sucede dentro de las cuatro paredes de la Iglesia, sino en todos los aspectos de la vida. Donde quiera que estén los creyentes, Dios está presente. Esto es a la vez un consuelo y un desafío. Consuelo,
porque garantiza que Dios está siempre con nosotros, guiando y sosteniendo. Desafío, porque nos llama a vivir de una manera que refleje esa presencia divina. Cada acción, palabra y pensamiento debe ser llevado a cabo con la conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo. Al concluir esta reflexión sobre Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, es evidente que este pasaje ofrece una rica fuente de enseñanzas para la vida cristiana. A través de Cristo, los creyentes son transformados de extranjeros en miembros plenos de la familia de Dios. Están llamados a vivir en unidad, edificados sobre el sólido fundamento de la palabra de Dios, con Cristo como la piedra angular. La Iglesia, como un cuerpo en constante crecimiento, es el lugar donde Dios ha elegido habitar, y esto tiene implicaciones profundas para cómo los creyentes deben vivir sus vidas diarias. El mensaje de Efesios 2, 19 al 22, es un llamado para que cada creyente reconozca y viva esta nueva identidad en Cristo, contribuyendo a la edificación de la Iglesia y permitiendo que la presencia de Dios se manifieste en sus vidas y en la comunidad. La base sólida en Cristo y en la doctrina apostólica es fundamental para el crecimiento espiritual, tanto individual como colectivo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por darnos una nueva identidad en Cristo, haciéndonos miembros de tu familia. Enséñanos a vivir en unidad, reflejando tu amor y gracia en nuestras vidas. Que siempre estemos cimentados en Cristo, la piedra angular de nuestra fe. Ayúdanos a crecer espiritualmente, contribuyendo a la edificación de tu cuerpo, la Iglesia. Que tu presencia sea manifiesta en nuestra comunidad y en nuestras vidas diarias. Fortalécenos en nuestro caminar, guiados por tu Espíritu. Y que podamos ser testigos vivos de tu poder transformador. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.